La sesión será grabada y bueno, si hay gestión de dudas y consultas, como lo dije a través del chat, hay una opción, como dice acá abajo, de solicitar la palabra con un icono que aparece ahí para poder solicitar la palabra a través del chat. Y al entrar, ideal si es que nos puedes escribir tu nombre y, y tu correo para así poder contactar vía chat, ¿sí? Un poco acá vamos a mostrar la agenda del día. La idea es que les voy a contar un poco de qué se trata la Fundación Biodiversidad, de en qué consiste la red Emprende Verde. Luego vamos a hablar de esta mini píldora que les conté sobre los factores claves y retos para emprender con impacto positivo sobre el medio ambiente. Luego Aitor nos va a contar su experiencia con Rust Company. Y luego acá los que están participando pueden hacer consultas, dudas sobre el proyecto presentado. Y luego vamos a presentarles un poco en qué consiste este programa de acompañamiento, que es el programa de itinerario Emprende Verde, para luego llegar con Javier, que nos va a contar desde su experiencia cómo fue participar de este programa y luego también la resolución de dudas y consultas, ¿sí? Ok, entonces, ¿en qué consiste la red Emprende Verde? ¿Sí? Esta red es la mayor red de apoyo al nivel emprendimiento verde de España. Está creada desde el 2011 como parte del programa Emplea Verde, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y está financiado por el FCE, con el objetivo de fomentar la creación y consolidación de nuevas empresas que contribuyan a impulsar una transición ecológica más justa y con un impacto ambiental y social positivo. ¿Sí? Ha llevado más de 80 actuaciones en las que han participado más de 5.000 personas. Dentro de este programa de Itinerarios Emprende Verde es una de estas 80 actuaciones con la que forma parte y en cuales ataca la red de Empresa Verde. ¿Sí? El ecosistema de esta red está formado actualmente por cerca de 10.000 personas que integran esta red especializada, que son personas emprendedoras, inversores de impacto y profesionales del mundo académico, la sociedad civil y el sector público, y sus más de 100.000 seguidores en redes sociales. ¿Sí? Acá contarles un poco en qué consiste este emprender con impacto positivo sobre el medio ambiente, cuáles son los elementos claves que se enfrentan y cuáles son los retos también. ¿Sí? Uno de los retos principales, que esto también pasa un poco a nivel general, el hecho de emprender y aún más en emprender con organizaciones que tengan un impacto positivo, son claramente las condiciones del mercado, donde estamos, la mayoría del mercado está enfocada un poco también la lógica más capitalista, donde no se les da mucho espacio también a estas organizaciones que puedan llegar a tener un rol aún un poco más social, que buscan dentro del propósito tener un impacto social. Entonces sí o sí se enfrentan un poco a esta condición del mercado más capitalista, donde hay que ir como por así, buscando estos espacios, ¿sí? Los aspectos comerciales y claramente el financiamiento, ya sea en términos de subvenciones, que no se sabe cuáles son las subvenciones que se están dando, o no son suficientes, o existen problemas de liquidez, no tengo la plata suficiente hoy día, como no tengo la información de las subvenciones, no tengo el capital, por así decirlo, de trabajo para poder comenzar con este proyecto. Eh, y bueno, también el acceso a la financiación, ¿sí? Porque al no tener un poco esta espalda, los bancos tampoco nos ayudan a poder tener este capital de trabajo, ¿sí? Según un estudio que se realizó, que allá abajo está la fuente, que es el ecosistema de las empresas sociales a nivel de Cataluña, pero extrapolándolo un poco a la sociedad española, y en general con el mundo del emprendimiento, sobre todo en el emprendimiento verde y azul, las principales necesidades estratégicas que se identifican giran alrededor del marketing y del modelo de negocio. O sea, de cómo yo primero planteo, como toda mi organización, cuáles efectivamente van a ser mis segmentos de clientes, con qué propuesta quiero llegar, cuál es el propósito de mi organización y cómo eh, hago conocida esta propuesta y que las personas me crean también el propósito mío y que sea de alguna otra forma algo diferente que no se esté haciendo hoy día en el mercado, ¿sí? Que llame un poco la atención y sobre todo que tenga este impacto positivo, que desde ahí viene un poco la propuesta de valor que yo le puedo entregar a mi futuro segmento de clientela, ¿sí? También otro de los retos que se identifica claramente es la consolidación del proyecto y poder lograr esta sostenibilidad económica. O sea, es por esto que va muy de la mano de las principales necesidades estratégicas el tema del modelo de negocio. Cuando yo puedo y genero un modelo de negocio eh,
como redondo, por así decirlo, donde yo voy a tener claro cuál es mi modelo de negocio, cuál es mi segmento, cuáles son las actividades claves que yo tengo que hacer, cuáles son los recursos que tiene que tener mi organización para poder llevar a cabo esta propuesta que estoy ofreciendo y cómo comunico esta propuesta sin tener eso bien cerrado o bien desarrollado o bien claro dentro de mi organización, va a ser muy difícil poder consolidar el proyecto y lograr la sostenibilidad económica. Y más si es que no tengo también una fuente de financiamiento o ya eh, tener claro cuál va a ser el modelo de ingreso de mi organización, ¿sí? También uno de los retos importantes que tienen dentro del mundo del emprendimiento con impacto positivo es el tema de generar alianzas y redes entre las empresas sociales. Es por esto que también esta red, que es la red de emprendimiento verde, eh, cuando ustedes comenzarían a ser parte de esta red, ahí es donde se generan estas alianzas y esta, como por así decirlo, esta generación de comunidad, donde empresas que más o menos tengan un propósito bien parecido puedan generar una comunidad y apoyarse a nivel más colaborativo, ¿sí? Y otro de los retos, que también es súper importante, que tiene mucho que ver con la consolidación del proyecto también y lograr esta sostenibilidad económica, es el poder captar y mantener el personal dentro de la organización. Cómo yo hago que dentro de mi organización los recursos claves también forman parte, o sea, los recursos, la gestión de personas, el personal también forma parte de un recurso clave que yo tengo que seguir manteniendo. Y así, ¿cómo lo hago también para poder llamar la atención y poder como poderles ofrecer las condiciones para que estas personas, más allá del propósito que puede llegar a ser un propósito que les guste mucho, poder efectivamente que sea un trabajo y buscar esta sostenibilidad económica como les comentaba, ¿sí? Y bueno, uno de los elementos claves para poder tener poder cumplir, ir cumpliendo poco a poco, también hay un proceso y hay un camino en todo esto, es ir teniendo conciencia de cuáles son los elementos claves que yo tengo que tener para poder cumplir con estos retos. Y uno claramente es el conocimiento empresarial de gestión. Acá no estamos pensando en claramente una carrera profesional o un máster ni nada muy académico, sino que claramente poder tener una noción clara un poco de este tema del modelo de negocio, cómo se sustenta una organización y cuáles son las gestiones claves, tanto gestión operativa, gestión comercial, gestión estratégica, que yo tengo que tener claro de mi organización para poder efectivamente lograr esta consolidación y esta sostenibilidad económica, ¿sí? Acá también es súper importante el conocimiento de la necesidad social que se quiere resolver, porque necesidades sociales hay muchas y muchas veces nosotras nos enfocamos de primera instancia, que también es algo que tenemos que hacer, pero de primera instancia estamos pensando siempre en el impacto social, un poco en la solución de, de la necesidad. Mira, existe esto, ok, yo quiero realizar esta gran, no sé, canasta ecológica, un ejemplo por así decirlo, pero es súper importante de primera conocer cuál es la necesidad social que quiero resolver, en qué territorio, a qué segmento, cuál es el segmento que tiene, demográficamente cuál es el segmento que tiene esta necesidad social, y de ahí empezar como el abanico de, ok, este territorio está, no sé, en Cataluña, en cierto barrio de Cataluña, por así decirlo, por poner un ejemplo, eh, y tener bien claro cuál es la necesidad social y cuál es el alcance y el contexto de esa necesidad social antes de pensar primero en la solución. Una vez que yo ya tengo esta necesidad social identificada y conozco el contexto de esta necesidad, es importante identificar la idea de negocio que permite resolver esta necesidad social, o sea, cuál va a ser la propuesta de valor, por así decirlo, cuál va a ser la propuesta que yo le ofrezco a este segmento de clientela que cubre esta necesidad social. Y luego claramente está el tercer paso, que es identificar esta oportunidad de negocio para poder desarrollar la, la, la idea de negocio y esta solución o este impacto social. Otro de los elementos claves que tiene relación con uno de los retos es generar un modelo de negocio que maximice el impacto social y la sostenibilidad del proyecto. Acá también tiene mucha relación con el tema del marketing, de estas necesidades estratégicas que se tienen a nivel de emprendimiento, es comunicar nuestro modelo de negocio de forma efectiva. Y esto también viene muy de la mano con como lo vuelvo a decir, conocer muy bien el segmento de cliente, o sea, el modelo de negocio, porque también ahí tengo un poco las claves del cómo, cuál es mi segmento de cliente y cuáles son las redes o cuáles son las formas en que este segmento eh, obtiene información. Y desde ahí es donde, ok, cómo yo logro comunicarme con estas clientelas, con estos segmentos de clientes, cuáles son, no sé, quizás necesitan una comunicación mucho más vivencial, tienen que probar mi producto o yo llego a través de redes sociales porque quizás mi clientela es algo mucho más enfocado
en adolescentes, por así decirlo, o gente que usa efectivamente estas redes sociales. Entonces no es hacer un marketing o hacer una comunicación por hacerla, sino que efectivamente tiene que estar muy relacionada con nuestro modelo de negocio, ¿sí? Y acá esto es algo muy clave, que a nivel organizativo es algo que se tiene que tener en cuenta, pero también, sobre todo cuando es una organización con un propósito y con un impacto positivo, es ideal que sea un proceso colectivo, ¿sí? Porque de repente los desafíos son mayores, el convencimiento de este desafío es aún mayor y si queremos llegar lejos es mejor hacerlo en compañía. Ahora, claramente acá se puede partir de manera individual, pero ahí o ser solo un socio, una sola fundadora o un solo fundador, pero efectivamente ir migrando hacia este pensamiento más colectivo para poder, sobre todo para también no tener un liderazgo muy solitario y poder efectivamente en base a eso llegar a consolidar el proyecto y poder tener una sostenibilidad económica, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué significa el emprender con impacto positivo sobre el medio ambiente y enfocado en el término de la economía circular, ¿sí? Acá esta información la sacamos de la innovación para el desarrollo sostenible de Iberoamérica, de una guía, un informe del Observatorio eh, del Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático para Iberoamérica, ¿sí? Acá cuentan que los patrones actuales de consumo y de producción están sobrecargando los recursos de la tierra. Si bien no es nada nuevo, es algo claro que están ya amenazando el bienestar humano, ¿sí? Durante los últimos 50 años se ha duplicado la población humana, se han triplicado la extracción de materiales, la economía creció casi 5 veces y el comercio mundial ha crecido por 10. ¿Sí? Este crecimiento está basado desde una lógica muy desde el modelo capitalista, desde los patrones de consumo y de producción que estos patrones no son sostenibles y han contribuido a profundizar claramente estas emergencias medioambientales que ya, como dice acá, ya ni siquiera es un cambio climático y acá ya de manera personal ya es una crisis climática. Hay una pérdida de biodiversidad y hay un exceso de contaminación, ¿sí? Entonces la necesidad de transitar de estos modelos lineales de producción y consumo hacia modelos más circulares y más locales ya no es solo urgente, sino que efectivamente representa ya hoy día una oportunidad de negocio, ¿sí? Acá te dicen que en Iberoamérica es posible decir que el uso de materiales se está volviendo más eficiente en las últimas décadas, ya que el año 2015 la región demandaba un 12% menos de materiales para generar $1 de su economía, comparado con 1990. Sin embargo, otros países de la región necesitan de una mayor cantidad de recursos naturales para generar esta misma unidad del PIB en comparación con 1990. Y por otro lado, 10 países necesitaban menos material para poder tener un crecimiento económico, destacando Cuba y Panamá entre ellos. Y acá es un poco que algo, claramente hay un desafío, hay oportunidades de negocio, pero también de repente pasa, y sobre todo en Latinoamérica, también pasa mucho, donde gran parte, por así decirlo, de los modelos económicos de los países son extractivistas, o sea, son a través de estos recursos naturales. O sea, todo el modelo se sustenta bajo materia prima, yo exporto mi materia prima y después claramente me llega a mí el producto, llega a Latinoamérica el producto como el producto ya armado o el servicio ya armado. Entonces ahí también es como a nivel mundial, creo yo, tanto a nivel de importación o de qué estamos exportando y qué estamos importando, tenemos que comenzar a pensar de cómo son los modelos de negocio de los países en los que yo estoy recibiendo esa materia prima, ¿sí? Porque hoy día en una crisis climática es súper importante tener en cuenta que a nivel latinoamericano, bueno, a nivel africano también, solo el modelo de negocio de esos continentes está muy enfocadas en la extracción de materia prima, ¿sí? Voy a silenciar ese. Ahí está. ¿Sí? Entonces, en relación a la producción de residuos, los países de ingresos más altos son los que más generan residuos en Iberoamérica, ¿sí? Presentando también las mejores tasas de recolección. Aún así, todavía es ínfima la proporción de residuos destinados al reciclaje de Iberoamérica. Al menos el 80% de los desechos son eliminados o dispuestos en vertederos, y la mayoría de los cuales no tienen un debido control social y ambiental. O sea, acá también tenemos claro, y creo que todos lo hemos visto en alguno que otro video, y sobre todo si es que nos gusta este tema, o nos preocupa el tema de la crisis climática, estas islas de basura.
que al final ya creo que no estamos solos, y que aplica un poco la economía circular, ya no estamos solos en el foco del reciclaje, sino que ya ahora quizás estamos en la parte de la reducción, por así decirlo, o sea, intentar consumir menos, o que ese consumir efectivamente cumpla un ciclo y no solo a través de, de un reciclaje que acá se ve que no se pone mucho en práctica. Y bueno, después acá Javier nos contará más en detalle cómo lo ve él, pero acá como que se ve claramente la necesidad de hacer algo, ¿sí? Y bueno, como dice acá este informe, es que la industria iberoamericana es aún bastante lineal y dependiente del flujo de extracción y comercialización de materias primas. Como les contaba, a nivel lo de Latinoamérica, acá dice que, claro, en el marco de la Unión Europea, España, Portugal y Andorra avanzan a una economía circular de acuerdo a los objetivos del Pacto Verde presentado en 2019 y reforzado en el 2020 con las nuevas prioridades y los fondos de Next Generation. Pero claro, existen los 19 países iberoamericanos de América Latina y Caribe que hoy día forman parte de la coalición de la economía circular, que han trabajado en los últimos años con acciones concretas, con acciones medibles y con un seguimiento periódico con distintos grupos de trabajo. Sin embargo, siguen siendo, a nivel de gobierno, por así decirlo, hay algunas luchas internas en cada uno de los países de poder ver, porque ya vemos que el modelo de negocio de Latinoamérica, si lo queremos ver como un modelo de negocio, no va a ser sostenible en el tiempo, claramente, porque nos sostenemos de recursos naturales. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo podemos ver una luz en esta nueva, en la economía circular? ¿Sí? Entonces, el plan de acción de economía circular que se desarrollará está guiado para la transición de todos los sectores. Las actuaciones se centrarán en aquellos que hacen uso intensivo de estos recursos, y especialmente el sector textil, construcción electrónica y los plásticos, ¿sí? Eso, aquí hay un ejemplo práctico que les quiero mostrar, que se llama Recircular, que es una organización que da una segunda vida a los residuos, subproductos y exceso de material de las empresas industriales, por lo general. O sea, de estas empresas, pueden ser pymes, pueden ser grandes empresas, pero que tengan un desecho industrial, les dan una segunda vida a estos recursos, ayudando a reducir costos tanto a nivel de la organización como un costo dentro del impacto social y medioambiental, ¿sí? Acá les voy a dejar la página web en el chat, para que si es que alguno está interesado la pueda revisar, ¿sí? Ahí está. Sí, acá no sé si alguien tiene algunas dudas, consultas, reflexiones. Quizás sería bueno pasar sí, Verónica, ¿no? ¿Alguna No, perdona, es que he tocado aquí el consulta? ordenador No te preocupes. pero no tenía pregunta, perdona, ¿eh? Dale, no te preocupes. O algún comentario, algo de lo que hablamos, o algunas reflexiones al respecto. Si no, podemos pasar directamente a Héctor, que nos cuente un poco su experiencia y qué relación ves tú dentro de la economía circular, o los alarmantes números también que de repente existen a nivel medioambiental. ¿Sí? Cuéntanos, Héctor. No sé si tienes una presentación Ah, y quieres que te dé... sí, bueno, hola Constanza. Bueno, si queréis comparto un poco para que me sirva de guía. Dale. Nada, tampoco voy Sí, a... total. Vale. Ahí está. Bueno, les presento a Héctor Álvarez. Él es fundador de esta compañía Más Company, que está dirigida a todos aquellos que creen en un cambio de modelo de consumo y que creen en que quienes desarrollan productos sostenibles y comprometidos con el medio ambiente. ¿Sí? Él nos va a contar un poco cómo fue este camino del emprendimiento y qué significa hoy día tener la organización que tiene, y bueno, ahí lo que no quieras contar. Bueno, pues dame un momento que Sí, intento... total. A ver. Vale, bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, por darme la oportunidad, Constanza. Bueno, Fundación Biodiversidad, que he hecho alguna cosa con ellos, y bueno, pues un placer poder compartir con vosotros mi experiencia, coincidir con Javier Clemente, que es una persona a la que yo conozco en redes, de seguirle en redes, que me parece súper interesante lo que hace, cómo transmite el tema del reciclaje, y pues mira, hasta ahora no había tenido la posibilidad de conocerle, y aunque sea virtualmente, pues mira, también es un placer por mi parte. Y bueno, os cuento un poco mi experiencia. Yo realmente me da un poco de miedo hablar esto
de economía circular, de crear empresas en torno a la economía circular, porque si bien es necesario, veo que cada vez se utiliza más como lavado de imagen más que de manera efectiva, ¿no? Y a medida que entran más ayudas en la cadena, pues más empresas entran con la idea sobre todo de hacer greenwashing, ¿no? Que todos conocemos, y me parece una herramienta que es un poco peligrosa. Hay que saber buscar un poco el punto intermedio para no, pues para no caer en la demagogia y en la mentira, ¿no? Porque no vamos a hablar, porque realmente detrás de muchas de estas campañas lo que hay simplemente es mentira, ¿no? Pero bueno, yo afortunadamente creo que hoy en día cambiar el mundo depende de las empresas, pero depende sobre todo de las personas, ¿no? Porque hoy detrás de cada empresa lo que hay son personas, y hoy en la era de Internet las personas tienen la capacidad y la posibilidad de influir sobre las empresas, ¿no? Todos sabemos que de hace unos años las empresas creaban modas, creaban tendencias y nosotros las seguíamos, y afortunadamente hoy con el acceso que tenemos a las redes, a la diversidad de productos, el efecto se ha invertido, ¿no? Y son las personas las que crean las tendencias y son las empresas las que se tienen que adaptar rápidamente para seguir los gustos o los patrones de las personas, ¿no? Y ahí, por eso me gusta decir que hoy más que nunca cambiar el mundo depende de las empresas, ¿no? Basque surgió con la idea de hacer las zapatillas más sostenibles del mercado, ¿no? Todos sabemos que en el momento que se empieza a producir se contamina, es muy difícil ser 100% sostenible. Pero bueno, nosotros empezamos con la idea de ser lo más sostenible posible, ¿no? Nos gustaría que nuestras zapatillas sean las zapatillas más sostenibles, no solo por los materiales que utilizamos, sino por el proceso, ¿no? Que luego procederemos a explicar. 4.000 es una cifra que me marcó y que tiene mucho sentido a la hora de crear VAS. Luego entraré a explicar un poco por qué, ¿no? Como os decía, utilizamos solo materiales reciclados porque son los más sostenibles, porque no hay manera más sostenible de producir que dar una nueva vida a aquellos residuos que hemos generado. Empezamos en 2019 con un modelo de zapatilla en el que bueno, se intentaron unir las tres pasiones del fundador, que en este caso soy yo, ¿no? Crea el surf. Es una zapatilla con clara inspiración de surf, con todas las formas están inspiradas en formas de olas. El reciclaje, yo había estado metido en otros proyectos de reciclaje, como hace muchos años un proyecto para reciclar mobiliario, cuando todavía no se reciclaba. Luego hice un proyecto para reciclar aerogeneradores, haciendo hincapié en las palas de los aerogeneradores, que están compuestas por un material muy contaminante, pero que no se reciclaba hasta la fecha. Fue un proyecto que me encantó, pero a la hora de ejecutarlo me pareció que no iba mucho con mi esencia y lo cogió un centro de investigación, ¿no? Y luego, aparte, a mí, yo practicaba surf, lo que me hacía ir a la playa todos los días y ser muy consciente del problema que existía con la contaminación plástica en los océanos. Y aparte había estudiado diseño calzado, ¿no? Entonces se unió un poco todo eso y surgió pues la idea de diseñar unas zapatillas y que fuesen fabricadas exclusivamente utilizando materiales reciclados. Elegimos un modelo vulcanizado, explico por qué, porque el modelo vulcanizado te da la opción de la suela, o sea, de la parte más difícil de utilizar con materiales reciclados, que es la suela, usar una mayor cantidad de materiales reciclados, ¿no? Al ser vulcanizado podemos introducir lo que es la parte exterior de la suela caucho reciclado. La parte interna la hacemos con botellas de plástico recicladas, con PET reciclado. La plantilla lo mismo, todo el exterior lo hicimos con con PET, con botellas de plástico recicladas. Bueno, todo el proceso, ¿no? Y nos caracterizamos un poco porque fuimos los primeros en lanzar la suela de neumático, ¿no? Separamos la banda de rodadura de los neumáticos y le quitamos los hierros que van por dentro y lo utilizamos para hacer la suela de las tapas, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un esquema que habla sobre la sostenibilidad de los materiales. En la escala de máxima sostenibilidad solo existen materiales reciclados, luego en las siguientes aparecen materiales como el algodón orgánico, la alpaca y bueno, otro tipo de materiales, ¿no? Pero para más sostenibilidad, esto es muy importante, no solo utilizar materiales reciclados. Volvemos un poco al tema de que estamos hablando o con el que he empezado hablando del greenwashing. Sostenibilidad para VAS son muchas más cosas. Sostenibilidad para VAS es fabricar en España o por lo menos cerca de donde se vende. Nosotros nos hemos autoimpuesto la limitación de no vender a más de 2.000 kilómetros de donde fabricamos, porque si no estaríamos generando más contaminación, más emisiones de CO2 por el propio transporte que por la fabricación en sí, ¿no? Entonces, sostenibilidad para VAS es fabricar en fábricas que utilicen solo la energía solar para producir. Sostenibilidad para VAS es la fábrica donde
donde se transforma la granza en hilo que funciona con energía solar, donde se transforma el hilo en tejido que funciona con energía solar y donde se montan las zapatillas que funcionan con energía solar, ¿no? Sostenibilidad para Bast también es utilizar materiales veganos, libres de crueldad animal, ¿no? O sea, porque no es lógico tener que hacer a los animales partícipes de nuestra avaricia, ¿no? Y de nuestro hiperconsumo a costa de la vida de ellos, ¿no? Y bueno, sostenibilidad para Bast también es dónde fabricar, ¿no? Como os he dicho antes, nos hemos impuesto la limitación de vender a menos de 2.000 kilómetros donde fabricamos por motivos obvios. Fabricar a mano en España, garantizando unas condiciones laborales dignas, pero si queremos vender en el continente americano, evidentemente tenemos claro que nos vamos a ir a buscar una fábrica en el continente americano para poder fabricar allí y vender a un máximo de lo que hemos dicho, ¿no? de 2.000 kilómetros. Y esto es importante porque hoy en día el 98% del calzado mundial se fabrica en los países asiáticos, ¿no? Y hace unos años sacó The Guardian un artículo muy interesante. La mayoría de los productos que se fabrican en China, Vietnam, Indonesia, pues se transportan hacia Europa, en este caso, que es donde nosotros nos encontramos, se transforman en buques portacontenedores, ¿no? Y como decía, The Guardian sacó una noticia hace 4 años, creo que fue, en la que explicaba cómo 16 de los buques portacontenedores más grandes del mundo contaminan lo mismo que 760 millones de vehículos. Es decir, contaminan lo mismo que la mitad del parque móvil mundial. Por lo tanto, cualquier empresa que nos esté vendiendo un producto sostenible en Europa o en América o lejos de Asia y fabrique en Asia, pongo Asia por decir el caso, ¿no? Si fabricamos en Europa y vendiésemos en el continente americano, pasaría lo mismo. No simplemente no son sostenibles, ¿no? Son todo lo contrario a sostenibles, nos están engañando, ¿no? Entonces, hoy en día está el mercado lleno de empresas que fabrican donde quieren, te dicen que utilizan algún material reciclado y con eso hacen su campaña de greenwashing, ¿no? Creo que de esto tenemos que ser todos conscientes. Y bueno, pues otra de las cosas es cómo fabricar. Ya he dicho antes lo de utilizar materiales reciclados, pero bueno, lo de ser veganos, bueno, ya he explicado un poco antes. Y vuelvo al tema de los 4.000, ¿no? Sostenibilidad no solo es utilizar materiales reciclados. Cuando surgió la idea de Basque, bueno, yo creo que en esta vida hay que intentar hacer todo aquello que te apasiona, ¿no? Ante todo y sobre todo. Y VAS fue un proyecto personal a raíz de una serie de experiencias personales sin las cuales creo que hoy VAS no sería posible, ¿no? Una de ellas, bueno, o dos de ellas fueron, yo hace años pues me tuve que someter a 2 operaciones de corazón y 2 operaciones de corazón encima que me las hicieron estando despierto y te da tiempo a recapacitar mucho y a pensar, ¿no? Y eso fue un punto de inflexión importante en mi vida para darme cuenta de que hoy estamos aquí, pero mañana quién sabe, ¿no? Y por lo tanto creo que no podemos desperdiciar la vida haciendo cosas que no nos apasionen y bueno, ese es uno de los motivos por los que surgió VAS, ¿no? A raíz de eso tuve la suerte de hacer voluntariado, porque tuve claro que tenía que hacer cosas que me apasionasen, llevaba años queriendo hacer voluntariado, me fui de voluntario a Perú, al distrito de los niños asesinos que le llaman, una zona muy pobre de Perú, y ahí me di cuenta del problema este de los 4.000, ¿no? 4.000 son los niños que mueren en el mundo cada día, según UNICEF, como consecuencia de la falta de agua, ¿no? Agua potable. Y algunos diréis, ¿qué tiene que ver esto con el calzado? Bueno, pues que para hacer un solo zapato se utilizan unos 4.000 litros de agua, que son los que se necesitan para producir los materiales con los que se fabrican, ¿no? Principalmente. Es decir, para fabricar un par de zapatos se suele utilizar una media de 8.000 litros de agua, lo que es lo mismo, la cantidad que necesita una persona para vivir durante 10 años, más que para vivir, para subsistir. Yo me di cuenta, como os he dicho, de esto en Perú, ¿no? Donde estuve de voluntario y me pareció súper cruel. Yo estuve en una comunidad que no tenía acceso al agua potable, mientras a unos pocos kilómetros de allí estaban algunas de las mayores plantaciones de algodón del mundo, ¿no? Plantaciones de algodón donde se destinan millones de litros de agua todos los días para cultivar algodón. 11.000 litros se necesitan para cultivar 1 kilo de algodón, que es lo que sirve para que nosotros podamos llevar 2 camisetas y una sudadera o unos jeans y una camiseta. Para eso utilizamos 1 kilo de algodón, 11.000 litros, que es la cantidad que necesita una persona para subsistir durante 15 años. Mientras a pocos kilómetros pues hay niños que no tienen para beber, ¿no? Me pareció algo súper injusto y entonces Basque nació con esa filosofía detrás y con la idea de intentar no utilizar nunca algodón, sobre todo algodón virgen, tampoco algodón orgánico, porque es otra de las grandes falacias que existe hoy en día, lo venden como un material bueno, sostenible,
cuando la verdad es otra, ¿no? O sea, yo lo he vivido, lo he visto en primera persona, como el algodón orgánico sale de las mismas plantas que el algodón tradicional. Hay una gran campaña de greenwashing en torno a ello, entonces, bueno, nació con esa idea sobre todo de luchar contra el uso indiscriminado de material proveniente de animales o proveniente de algodón, ¿no? Y utilizando materiales reciclados, pues es lo que evitamos, ¿no? Cogemos materiales, puede ser en algún caso algodón reciclado, ¿no? Algodón que ya se ha generado, le damos una nueva vida y es la manera de luchar contra el consumo indiscriminado de agua, ¿no? Bueno, otra de las cosas es, como os decía, reciclamos neumáticos. Los neumáticos no son biodegradables, por lo tanto, o se reciclan o permanecerán contaminando nuestro planeta durante miles de años, ¿no? Tiene una pequeña descomposición química que, bueno, pues va contaminando aquella superficie donde se encuentra. Y desgraciadamente, bueno, hoy en España podemos decir que se está controlando mucho más gracias a Signus y gracias a otras organizaciones, pero desgraciadamente en muchos países el final de los neumáticos son vertederos o son vertederos controlados y descontrolados, ¿no? Y de los controlados, lamentablemente, muchas veces vemos en las noticias que acaban ardiendo, ¿no? Esta es una foto de Seseña, pero hace 3 años en Arabia Saudí ardió también el vertedero más grande de neumáticos del mundo, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues trasladar la contaminación que iba a llegar a nuestro planeta en miles de años, debido a esa pequeña descomposición química que tienen los neumáticos, acelerarlo y trasladarlo a nuestro planeta en unos pocos días, ¿no? Y esto quizás sirva para que algunas personas entiendan el porqué del calentamiento global, ¿no? Y el porqué de la aceleración del cambio climático. Porque lo mismo que pasa con estos residuos hoy en día está pasando con muchos otros residuos, ¿no? Lo mismo pasa con las 5 grandes islas de plástico que, bueno, es cierto que están ahí, pero también es cierto que se están utilizando hoy en día sobre todo para hacer grandes campañas de greenwashing, ¿no? Lamentablemente solo el 15% de los materiales plásticos de esas islas se encuentran en la superficie, el 85% se encuentra sumergido, por lo tanto prácticamente nunca se va a poder recuperar. Y bueno, en cambio vemos grandes campañas de cómo todo el mundo coge el mar del plástico y hace cosas con él, ¿no? Que está muy bien, hay que limpiarlo, pero sobre todo lo que tenemos que concienciar a la gente es de que esos residuos dejen de llegar al océano, ¿no? Porque al final eso sí que es cierto que no dejan de ser, son residuos plásticos, son continentes de plástico porque tienen tamaños enormes, fruto de nuestra desidia, ¿no? Durante 6 décadas que no hemos controlado pues, lo que hacíamos con los residuos plásticos y al final todos acaban en el mar, ¿no? Cualquier plástico que tiremos en la calle al final puede acabar por mediación de los ríos, en el alcantarillado, etcétera, puede acabar en los océanos, ¿no? Y hay que poner sobre todo, pues hay que dar educación para evitar todas estas circunstancias, ¿no? Bueno, nos han dado el premio de empresa más innovadora en economía circular y esto es gracias a que nosotros realmente intentamos hacer las cosas de verdad, ¿no? Como os hemos dicho, utilizamos materiales reciclados, ahora hemos llegado a un acuerdo con Decathlon para que nos den las cubiertas de las bicis, que son materiales que no están regulados en la cadena de reciclaje, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Nosotros los vamos a reciclar, los vamos a incorporar en nuestras suelas. Estamos trabajando para intentar dar una nueva vida a filtros de tabaco, que tampoco está regulado, pero no deja de ser uno de los mayores contaminantes que hay también en el mundo y hay que buscar soluciones. Entonces yo creo que por ahí va un poco los temas, por el tema de la innovación, ¿no? Y bueno, os entraríamos en temas de métricas, pero como creo que solo teníamos 10 minutillos, me he ceñido un poco al tiempo que teníamos, pues esto es un poco la explicación de lo que hacemos, por qué lo hacemos y ahora quedo abierto a cualquier pregunta que tengáis, a cualquier duda o a cualquier cosa. Muchas gracias, Héctor. Qué interesante. Y también eso como que es súper importante que esto del modelo de negocio, de que claro, de repente el producto final puede ser sustentable y ecológico, pero es súper importante ver cómo es la cadena de operación y todo el modelo de negocio de la organización para ver si es que efectivamente estamos impactando, como dices tú, o solo estamos generando una moda. ¿Sí? Sí, ¿no? A mí me da mucha rabia, por ejemplo, el tema de todos los sellos que están saliendo ahora que garantizan la sostenibilidad, la trazabilidad. Y al final, lo triste es que son sellos privados, que detrás hay empresas que buscan un rendimiento económico para dar una acreditación de que tu producto es sostenible. Y eso acaba derivando, porque yo lo he vivido en primera persona, que al final lo único importante es que tú pagues la cuota de inscripción y entonces ya prácticamente pasas a ser sostenible, ¿no? Entonces, estas son cosas que deberían estar reguladas. Es lo que hablabas un poco, ¿no? El sistema de capitalista nos lleva a esto, pero son cosas que realmente deberían estar reguladas por otros estamentos, probablemente oficiales, y no dejarlo tanto en manos privadas, ¿no? Pero bueno, estamos Total. en esto.
Sí, y lo que dices tú de la moda, que al final también un poco el sistema capitalista busca eso, o sea, se agarra de cualquier moda o de cualquier como demanda como colectiva o algo donde pueda encontrar una gran masa y como se empezó a empezar a generar más como conciencia sobre el medio ambiente, claro, ven ahí la oportunidad, entonces empiezan a crear estos tipos de sellos, etcétera, para poder que las marcas tengan y poder efectivamente vender y seguir como activos, pero no efectivamente resolviendo el problema en particular. Sí. Sí, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros nos presentamos a un premio el año pasado, creo que fue, pues como empresa sostenible, tal. Nos acaban de dar el premio a empresa más innovadora en la economía circular. Nos presentamos a otro y no ganamos, perfecto, quedamos finalistas, no ganamos. Y meses después me encontré con una de las participantes del jurado y me dice, oye, te voy a decir por qué no ganasteis. Y digo, bueno, pues oye, de todo se aprende y me encantaría saberlo. Y Claro, me dijo, no, no ganasteis porque vendíais en Amazon. Y va muy bien. O sea, yo hago las cosas claro, como las hago y lo determinante en este caso es vender en Amazon. Es decir, una empresa sostenible tiene que tener menos posibilidades que una empresa no sostenible de desarrollar su producto. Más ya, aún cuando yo hago la gestión directamente, los envíos, estamos trabajando en ello para mandar directamente desde fábrica, evitar transportes intermedios. Pero bueno, hablamos de esa rueda en la que te decía, ¿no? Los sellos o a veces valoramos cosas que son tan ridículas, por decirlo de alguna manera, y estás evitando que una empresa que pone todo su empeño y todo su afán en ser sostenible no pueda competir en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo tanto, nos estamos poniendo trabas desde los mismos organismos que intentan dar valor a estas empresas. Es una claro. contradicción que me resultó curiosa. Sí, y al final es como difícil porque cuando se busca como esta organización, y ahora voy a dar espacio a las dudas que acá tengo a Tania y Alejandro que tienen unas dudas, pero pasa un poco esto de que cuando y tanto a nivel de persona o de organización tienen como por así decirlo un propósito, o tienen cierto ideal o principio, se les pide un nivel de coherencia que todo sea muy redondo que de repente pasa esto, que al final como está tan metido y está tan inserto el mercado capitalista, la economía capitalista, es que es súper difícil poder comenzar sin entrar, por así decirlo, en el sistema de alguna otra forma. ¿Cómo lo utilizo? ¿Y cómo lo hiciste con Amazon? ¿Sigues vendiendo en Amazon? Sigo vendiendo en Amazon, lo que pasa que al final Amazon es una plataforma para darte visibilidad y aparte de vender se puede utilizar para posicionarte. Entonces, una cosa es vender por Amazon y otra cosa es estar presente en Amazon. Nosotros estábamos presentes en Amazon, lo que tenemos claro es que estamos trabajando en ser lo más sostenibles posible también a la hora de envío, por lo tanto, de hecho, estamos empezando, ahora vamos a lanzar un nuevo producto que es sostenible realmente, es aquello que se fabrica bajo pedido y es lo que vamos a hacer nosotros. No queremos acumular stock, no Ya, queremos hacer producciones ilógicas que mañana van a quedar ahí acumuladas y te van a hacer sacar unas rebajas para incluso perder o igualar, pero para sacar ese material que se ha fabricado y vamos a intentar fabricar pues bajo pedido, incluso que la gente pueda elegir colores de la zapatilla, materiales, etcétera. Pero bueno, Amazon es una plataforma que nos sirve para posicionarnos igual que a cualquier otra empresa, lo cual claro. no quita para que seamos sostenibles, ¿no? Lo que pasa es que a veces se valoran cosas. ¿Por qué se valoran estas cosas? Porque yo creo que a veces te juzga gente que precisamente no conoce mucho sobre la sostenibilidad, pero como ahora todos nos estamos subiendo a la rueda de la sostenibilidad, pues bueno, tenemos que estar expuestos a Claro. personas, ¿no? Claro. Igual también de repente en esto de que quizás la gente juzga, no solo porque también no solo te juzgan desde la mirada de la sostenibilidad, sino que también en este caso Amazon, tampoco sabemos que no tiene las mejores condiciones también a nivel de trabajo. Entonces ahí es donde entra un bucle que también es súper difícil porque es esto, ¿cómo me hago conocido? Porque si es que no estoy en Amazon, en estas grandes plataformas, es que claro, todo el trabajo y todo lo que yo voy ganando se va a ir reinvirtiendo la organización, pero a un nivel de marketing donde igual voy a llegar a un porcentaje. Entonces, es un poco difícil y ahí es donde también apela un poco la pregunta que tiene Tania, que primero plantea si es que es posible poder compartir el enlace o mayor información sobre esta noticia que comentaste de lo que qué es lo que gastan de lo que gastan en equivalente en coches movilizar un barco de contenedores. Si es que tienes de dónde sacaste esa Sí, noticia para ahora no si tengo lo aquí el puedes enlace, pero, compartir. pero si lo googleáis os aparecerá, ¿no? Dale. 15 barcos contaminan lo mismo que 760 millones de vehículos, os aparecerá Ya, seguro. Es una claro. noticia de Guardian. Perfecto. Y otra inquietud dice que supongo que producir esas zapatillas súper sostenibles se traduce en mayores costos de producción, ¿cierto? En comparación con una no sostenible. Y el consumidor, por diversas razones, aún sigue
decidiendo por precio y muchos no están dispuestos a pagar ese coste de más de un producto sostenible. Entonces su pregunta es, ¿cómo se manejan los precios y conseguir que las zapatillas como que se compren? ¿Sí? Pues mira, es una pregunta muy buena porque además de todo lo que hemos explicado, tenemos que contar con otra cosa y que nosotros estamos en España y queremos vender en España y en España es, si cabe, mucho más difícil que en otros países vender un producto sostenible, ¿no? Entonces ya no solo luchamos en cuanto a precios, sino luchamos en cuanto a conciencia, hay mucha menos conciencia y por lo tanto, por supuesto que una persona está menos dispuesta a pagar más por un precio sostenible, por un producto sostenible, pero no a pagar más, sino a pagar incluso lo mismo, ¿no? En España hay otra cosa que tenemos que somos supermarquistas. Nosotros vendemos online principalmente y te voy a decir que el 70% de nuestras ventas van a Europa, haciendo un esfuerzo mucho menor en publicidad que en España. O sea, España es un mercado, pues que es lo que es, ¿no? Todos sabemos cómo somos y tampoco vamos a descubrir ahora América, ¿no? Entonces es muy complicado. Nosotros para posicionar el producto es cierto que hemos hecho bueno, un par de años. En base es una empresa que no tiene beneficios porque todo lo reinvierte y hemos intentado jugar al juego de los precios muy ajustados a unas sabiendas de que vamos a empatar o a perder. Pero bueno, era también una manera de darnos a conocer, era una apuesta, ¿no? De abrirse hueco en este mundo es muy complicado y bueno, es cierto que es muy difícil competir en cuanto a precios en España con cualquier producto, pues eso, que los traen de China. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Unas zapatillas contra las que yo tengo que competir, que se fabrican en China, la renta per cápita en España creo que son 24.000 euros de media aproximadamente, ¿no? Y en China son menos de 2.000 euros. Una persona que trabaja en el calzado cuesta 10 veces menos hacer una zapatilla en China o en Vietnam o en Indonesia. Es decir, lo que en España te cuesta fabricar 30 euros, en China te cuesta 3. Y luego ese margen de beneficio se lo van a quedar a esas empresas, eso es cierto, ¿no? Entonces estamos compitiendo en súper desigualdad de condiciones, pero bueno, cuando entramos en este juego sabemos a lo que estamos jugando y lo asumimos. La pena es que no hay esa conciencia que yo creo que pues, es necesaria y que me imagino que cada vez habrá más, pero queda tiempo. Claro. Entonces, pero ahí va un poco de la mano también claro, que al final, ¿qué hace Aitor y como su organización? Al final igual está tratando de apelar que su segmento de clientes es gente que efectivamente apele a este cambio, ¿sí? Y dentro de cambia sus comportamientos de compra para poder también tener una imagen un poco más coherente también. Y ahí es donde la organización, y ahí no sé cómo lo ves, y ahí paso después a ti, Alejandro, ¿cómo lo ves con el hecho de hacer un marketing, de hacerte conocido y efectivamente mostrar esos números, o sea, mostrar esa información, porque ahí es donde dentro de tu actividad clave para poder ofrecer esta propuesta de valor y que la gente te compre tu producto, es como que es parte de tu modelo de negocio, creo yo, y acá corrígeme, concientizar también a la población, a tu clientela, Sí, porque si no... sí, eh, lo intentamos, pero es cierto que es complicado porque nuestro altavoz es muy pequeño. claro, Entonces, al final, esto va un poco en proporción a las posibilidades de cada uno, ¿no? Una empresa pequeña tiene muchas menos total, posibilidades de llegar al público que una empresa grande. Entonces, nunca vas a poder competir con una campaña de greenwashing o no greenwashing de Coca-Cola o de Nike o de Vans, en este caso, que es nuestro sector. Sí, es imposible competir con ellos, ¿no? Nunca vamos a poder llegar al mismo número de personas que llegan ellos. Entonces, intentamos concienciar, intentamos explicar cómo hacemos las cosas, pero bueno, en nuestro altavoz hay que también ser consciente que es mucho más pequeño que el de nuestra competencia. claro, total. Y mire, Entonces, la pregunta que te dice Tania también es buena, donde igual viene un poco de la mano con lo que estábamos hablando de este pensamiento un poco capitalista, donde yo apelo a lo más barato y también apelo a lo inmediato. ¿Ya? Y ahí es donde también va un poco en este cambio, no solo de las empresas, sino también a nivel personal, que no que sabemos que si estamos comprando quizá en una organización que apela a la sostenibilidad y que forma parte de su modelo de negocio la sostenibilidad, claramente no lo voy a tener al día siguiente o a los 2 días. Que te preguntas si se trabaja sobre pedido y considerando que cada vez es más tendencia que el usuario quiere que el producto se le envíe en poco tiempo, como lo hace Amazon, ¿cómo manejan las expectativas de tiempo de entrega de los productos por pedido? pues mira, ahí vamos a ir también contra el mercado porque es imposible. O sea, es Claro, imposible fabricar y entregar en 48 horas. Entonces, la persona que compre un producto que se lo vamos a hacer para ella tendrá que comprender que vamos a tardar entre 7 y 15 días en entregar el producto, que tampoco me parece descabellado, pero es así. Entonces, claro. todo no puede ser. Tampoco queremos entrar en la guerra, no podemos entrar en la guerra de entrega en 48 horas,
en algunos momentos será posible o con algún modelo que no se puede hacer bajo pedido sea posible, pero como norma general, pues no va a ser posible y no vamos a entrar en esa guerra. Claro, perfecto. Alejandro, ¿tú quieres decir algo? ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, muchas gracias. Que, bueno, lo primero, enhorabuena por la presentación y por la empresa. Me gusta un montón. Vivo aquí en Alemania, en Berlín, y aquí la verdad es que el consumidor crítico en porcentaje es mucho mayor que en España, eso sí es verdad y se nota. Y que, quería comentar también que el otro día una amiga mía, diseñadora de aquí, con otra amiga hablando, dice, anda, esas son unas Basque. Y yo creía que eran unas Vans, a se refería, ¿no? Porque eran unas zapatos, y no me sonaba de nada la empresa. Ya sí, es que la abrí el otro día en una tienda aquí y la chica está vive en Colonia y había venido a Berlín, o sea, se las trajo de Colonia. Qué bueno. Qué Y alegría me das, Alejandro. me alegro, ¿no? Y joder, gracias que haya empresas como la vuestra. Sois los pioneros. Nada, muchas gracias. La verdad que sí, es lo que tú dices, ¿eh? En Alemania, bueno, nosotros vendemos sobre todo en Francia y Alemania porque es cierto que hay una conciencia mayor y la verdad que como en la mayoría de las cosas vamos con 20 años de retraso respecto a ellos y hay que ser consciente, hay que ser consciente de eso, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que van por delante y de eso de ellos también tenemos que aprender. Entonces, oye, no hay que cerrarse, es un mundo globalizado, nos guste o no. Y bueno, pues tampoco hay que poner puertas al campo. Si en España nuestro mercado no tiene aceptación, evidentemente intentaremos buscar, siempre que entre dentro de nuestros criterios, lugares donde sean aceptados y ya está, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta, ¿no? Porque aquí algunos, digamos, el límite del ecologismo y demás, ¿dónde empieza a ser ya una paranoia, ¿no? Digamos. Y, y ahí viene la pregunta, ¿no? Las zapatillas estas están hechas la suela con neumáticos reciclados, ¿no? Entonces yo tengo entendido que en las autovías se produce mucha contaminación por los microplásticos que produce el rozamiento de los neumáticos en el firme del asfalto, ¿no? Sí, sí, total. Entonces mi pregunta es, si los residuos de estos neumáticos, en vez de guardarse hasta que el día que se descubra la cura mágica que los arregle, los hacemos cachitos pequeñitos y luego los vamos esparciendo por todos lados, estamos incentivando el problema de los microplásticos en el fondo, ¿no? Sí, sí, puede ser una manera de verlo. También es cierto que cuando en cualquier vertedero, cuando se acumulan diversas sustancias y se juntan, la descomposición se acelera, ¿no? No es lo mismo y tampoco es lo mismo el rozamiento que efectúa un coche sobre un neumático, por ejemplo, que lo que puede hacer una persona por el peso que está moviendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo te diría que el desprendimiento de material que se produce por el rozamiento de un neumático en los pies de una persona es prácticamente nulo. Sí es cierto que el neumático se desgasta mucho, pero tú ten en cuenta que está sometido ese mismo material, porque ese mismo A material, toneladas, sí. claro, está sometido a toneladas de fuerzas G, de fricción, que hace que se desgaste. Y es que en el caso del caminar de una persona es prácticamente ínfimo, por eso nos parece una solución súper acertada, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto dura la zapatilla? Porque es que un neumático es duro, muy duro. Pues bueno, por eso nos pareció súper acertado utilizarlo, ¿no? Porque en principio lo que estás garantizando es que esa zapatilla te pueda durar mucho tiempo. Aún así, es como todo, seguimos trabajando en mejorarla porque hay zonas de la zapatilla que al final no van a tener la misma duración que esa parte del neumático y por lo tanto aquí volvemos a lo mismo. La solución está en estamos trabajando en ello, en que nuestras zapatillas, las VAS, nunca dejen de existir y en el momento que una persona que tenga unas VAS quiera deshacerse de ellas, nosotros nos encargamos de hacernos con ellas y de reciclarlas. O bien sea para reutilizarlas o bien sea para reacondicionarlas y venderlas. Oh, magnífico. Vale, pues solo eso, muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, Alejandro. Aquí también Tania te dice que mil gracias por tu respuesta, Hitor, y que te ha encantado tu proyecto y que ya se guardó el nombre de la organización para la próxima vez que necesite comprar zapatillas. Muy bien. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Hitor. Ahí mantente aquí porque también vamos a ahora contar un poco sobre de qué se trata Itinerario Emprende Verde y le vamos a dar cabida a Javier para que nos cuente cómo fue su experiencia, nos cuente su proyecto y cómo fue su experiencia en este proceso. Muy bien, ¿Sí? muchas gracias. A ti. Aquí estamos.
Entonces, ¿en qué consiste el itinerario de Emprende Verde? Un programa, como les comentaba antes, de la red Emprende Verde de la Fundación Biodiversidad, y la idea es mejorar las habilidades emprendedoras e impulsar tu proyecto con una formación virtual, integral e innovadora que se adapta a las necesidades, ¿sí? Son formaciones integrales 100% online y gratuitas para el impulso de ideas y proyectos de negocios verdes y o azules, de la mano con personas expertas y emprendedoras consolidadas, ¿sí? El servicio está consolidado en 3 itinerarios distintos para poder que ustedes se vayan adaptando en las fases de maduración en la que está la idea de proyecto. Está el itinerario de ideación, creación y alumnis, que lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. ¿Y a quién van dirigidos estos programas, estos itinerarios? Es para personas emprendedoras que sean residentes en España, que tengan algún proyecto de negocio que persigan un impacto positivo en el medio ambiente, que tengan también el propósito de cuidar la biodiversidad y que aspiren a constituirse en el corto plazo, en un próximo 12 meses, como empresa o autónomos, ¿sí? También podrán participar empresas que ya siendo autónomas quieran crear una nueva empresa con personalidad jurídica diferente y que cumplan con los requisitos de participación, ¿sí? ¿En qué se diferencian estos 3 itinerarios? Está el itinerario de ideación, que va dirigido a quienes quieran emprender, que tienen la idea de negocio o están ahí como recién formando una idea de negocio y la quieran empezar a concretar un poco. Ahí está el formato de ideación, que son 23 horas de módulo formativo, ¿sí? Está el itinerario de creación, que está dirigido para personas emprendedoras que ya cuentan con un proyecto de emprendimiento verde y o azul, o sea, ya está definida la organización, ya tienen el modelo de negocio definido, pero que necesitan un impulso, como un empujón para poder madurarlo y validarlo antes de poder ponerlo en práctica y crear la empresa, ¿sí? Estas son 75 horas de formación. Y está el itinerario alumno, que está dirigido para participantes que ya han hecho otros tipos de actuaciones de la red Emprenda Verde y que requieran un último apoyo para impulsar y lanzar sus proyectos. Y son 24 horas de módulo formativo, ¿sí? Aquí les voy a dar también ahora la página donde pueden meterse y ver cuál es el itinerario que más les acomoda. Se los voy a poner acá en el chat. Ahí está. Y ¿qué pantalla? ¿Ven la pantalla? Ahí sí, ¿o no? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, se ve la pantalla Ya, compartida. perfecto. Aquí. No había salido. Y bueno, ¿cuáles son los horarios y los calendarios? Existen 2 modalidades de participación. Está la modalidad participativa y la modalidad sin horarios. La modalidad participativa es que tienen acceso a la participación en directo de los webinars, o sea, online, donde ustedes van a participar con más organizaciones face to face a través de la pantalla, por así decirlo, online, y con materiales didácticos y autoexplicativos de refuerzo, ¿sí? Acá forman parte también, hay una aula virtual donde ustedes también van a poder sacar contenido desde ahí y participar de unas sesiones como si fueran webinars, formaciones online, ¿sí? Y para facilitar la conciliación, existen tanto para el itinerario de ideación y de creación, que la idea de ideación era, si es que yo tengo una idea de negocio y quiero comenzar a formularla, y el de creación, que quiero poner en puesta en marcha ya mi proyecto, pero me falta el último empujón. Se opta por grupos de mañana, que son de 10 a 1 de la tarde, o el grupo de tardes de 5 a 20 horas. Y el itinerario de alumnos solo se realiza en horario tarde, ¿sí? Y luego está la modalidad sin horarios, que se le da el acceso a esta aula virtual, donde hay materiales didácticos, autoexplicativos y videos para que puedan hacer un seguimiento autónomo y completamente flexible de las formaciones, ¿sí? Estas formaciones y los módulos se realizarán online entre los meses de abril y junio del 2022. ¿Sí? De hecho, mañana es el último día de inscripción. Por si es que alguno que está aquí se quiere inscribir, mañana es el último día, ahí en el link que les mandé, si es que se quieren inscribir. ¿Sí? ¿Por qué participar? Ya estos itinerarios, los beneficios que tiene es que va a mejorar las competencias y habilidades en aspectos claves para lanzar tu emprendimiento. Existe un apoyo de un equipo especializado con amplia experiencia y la idea efectivamente es potenciar el impacto ambiental positivo de tu proyecto para que puedas contribuir a la recuperación verde y a la conservación de la biodiversidad, ¿sí? También
que pueda experimentar con una metodología innovadora y que esté adaptada a tus necesidades y potenciar la resiliencia y viabilidad de tu proyecto, ¿ya? También otro de los beneficios es que formarías parte, como les comenté antes, que uno de los retos es generar estas alianzas y lo que busca la red Emprende Verde es empezar a generar esta comunidad dinámica y potente, generando contactos y sinergias en este mundo de estas empresas sociales, conocer experiencias inspiradoras y formar parte de la mayor red de emprendimiento verde en España, que tiene más de 10 años de experiencia, y también lo que les da mucho es la visibilidad, porque cada cierto tiempo la red de Emprende Verde va subiendo proyectos a la red, ¿sí? Y por ahora el tiempo, acá un poco esto va a quedar grabado y les vamos a enviar esta PPT, pero acá son algunos testimonios, tanto de el itinerario de ideación, el itinerario de creación, pero me gustaría darle el espacio a Javier, que nos cuente, que también participó del itinerario de ideación y que nos cuente un poco su experiencia con Todos Somos Reciclajes. ¿Sí? Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Bienvenido. Constanza, y buenas tardes a todo el mundo. Quiero aprovechar para saludaros y también saludar a Aitor. Me ha gustado mucho su ponencia y decirle que sigo el proyecto en las redes sociales desde hace bastante tiempo, así que enhorabuena por todo lo que lleváis a cabo en Basque. Y bueno, por hablar un poquito sobre mí, yo me llamo Javier, como ya ha comentado Constanza, soy ambientólogo, especialista en gestión sostenible de residuos y educador ambiental, y mi proyecto se llama Todos Somos Reciclaje. Realmente yo el proyecto le comencé antes de entrar en los itinerarios, por lo tanto ya le tenía creado, ya era autónomo, y sí que es verdad que lo que he aprendido en los itinerarios, o sea, es brutal. Hay un montón de cosas que yo antes desconocía, que pasaba por alto, y me ha servido mucho para poner un poco cada cosa en su sitio, ¿no? Profesionalizarlo un poco más, digamos. Planificar cosas, hacer previsiones, tener en cuenta aspectos de marketing que lo mismo ni sabía que existían, ¿no? O sea que para mí ha sido muy enriquecedor, lo he aprovechado mucho y recomiendo a alguien, si está pensando obviamente en hacerlo, que lo haga, porque seguramente se lleve más en un principio. Y hablando un poquito de Todos Somos Reciclaje, es un proyecto de educación ambiental que nació por hobby en las redes sociales allá por el año 2016, y lo he ido compaginando, ¿no? Y hace un año y medio aproximadamente, pues di el salto de dedicarme 100% a Todos Somos Reciclaje. Yo tengo más de 7 años de experiencia en el sector de los residuos en diferentes ámbitos, como en la investigación, en la formación o como técnico de residuos. Y lo que trato de acercar a la gente con Todos Somos Reciclaje es una educación ambiental basada en la ciencia, porque es imprescindible contar con la ciencia para proteger el medio ambiente, ¿no? Al fin y al cabo, el medio ambiente no entiende de tendencias o de creencias, sino de ciencia y de conciencia. Y como decía antes muy bien Aitor, ahora se habla mucho de sostenibilidad, de economía circular. Son términos que parece que si no los utilizas, estás fuera, ¿no? Estás fuera de la onda, estás fuera del mercado, no estás a la última. Y lo que se trata de evitar muchas veces es eso, caer en el greenwashing, que es bastante fácil caer, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, yo si veo algo de greenwashing o de marketing engañoso verde, lo detecto y yo sé un montón, o sea, a mí no me la cuelan. Pero realmente luego en el día a día no es tan así, porque es que muchas veces son prácticas muy sutiles, muy estudiadas, etc. Pero bueno, yo a través de Todos Somos Reciclaje trato de poner mi granito de arena. Gran parte de ese contenido lo comparto en redes sociales y es totalmente gratuito. Hay contenido diario tanto en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que os invito a que me sigáis si queréis. Y luego, además de eso, también he ido ampliando, ¿no?, los servicios que ofrezco en Todos Somos Reciclaje. Ahora también imparto formación a medidas relacionadas con sostenibilidad y residuos. Imparto charlas y ponencias también, pues en centros educativos, en empresas, asesoro a empresas o a particulares también. También realizo a través de las redes sociales campañas de promoción de productos o servicios que estén relacionados con la sostenibilidad previa análisis, para evitar precisamente eso, ¿no?, que pueda ser algún tipo de producto o servicio que practique algún tipo de greenwashing. Entonces siempre procuro analizar las empresas a las que le hago publicidad
y servirles de escaparate, ¿no? También para que lleguen a una audiencia que están comprometidas con el medio ambiente y servir un poco de altavoz para darle esa visibilidad a muchas empresas que están formando parte del cambio y están haciendo parte del cambio y que a lo mejor por otros canales pues les cuesta muchísimo más. Y bueno, aquí en la presentación hay una foto de una recogida de residuos que organicé el año pasado, si no recuerdo, sí, creo que sí, el año pasado en plena pandemia, con restricciones de todo tipo, y nos daban un cupo máximo de 30 personas y me sorprendió que en pocas horas se cubrieron todas las plazas. Yo creo que si llegamos a tener 60 personas de aforo máximo, también se hubiesen cubierto. Entonces, bueno, sí que es verdad que todavía queda mucha conciencia, ¿no? O mucho trabajo por hacer en ese sentido, en sensibilizar, además de en educar y informar. Es verdad que se están dando pasos hacia adelante. Y luego en la otra foto que hay, pues es una foto de un taller que impartí, que la verdad que tuvo bastante buena acogida y que obviamente sigo impartiendo. Y mi experiencia en los itinerarios, puedo decir que ha sido muy positiva. También he de decir que hay que trabajar, ¿eh? O sea, esto no es tampoco un camino de rosas en el que te sientas delante de una pantalla, te tomas un café y apagas el ordenador y hasta la próxima, sino que si realmente te implicas, tiene su trabajo, pero es un trabajo agradecido porque sabes que lo estás haciendo por algo que realmente pues, quieres llevar hacia adelante y quieres sacar. Entonces, como se dice, sarna con gusto no pica. Muchas gracias, Javier. ¿Puedes poner en el chat tus redes sociales para Sí, así las que están acá te puedan buscar y así yo también te busco claro. y vamos concientizando y bueno, el compartir no se sabe a cuántas personas puedes llegar también. Acá una pregunta que quizás me perdí, pero que lo hace, ¿a quién les hacen estos talleres de educación ambiental? ¿A empresas, colegios, universidades? Sí, sí, a todo Perfecto. tipo de entidades, empresas, organizaciones, también a nivel particular. O sea, no abarco todo ese campo. Perfecto. Y acá quizás también una pregunta tanto para ti como para Aitor. ¿Trabajan solos? O sea, ¿son los únicos fundadores? ¿Cómo ven esta idea de este proyecto colectivo, del poder llegar un poco más lejos si es que es un proyecto colectivo? ¿Cómo lo ven? En mi caso, yo trabajo principalmente solo. Soy un poco todólogo, ¿no? Hago todo Bien, el contenido, o sea, interacciono con toda la audiencia, hago los cursos, estoy yo detrás. Pero sí que es verdad que si a medida que vaya creciendo, ¿no? Si puedo optar por generar un equipo mayor en el que podamos repartir tareas y seguir avanzando hacia adelante, obviamente lo haré. perfecto. ¿Y tú, Aitor? Yo en mi caso he trabajado solo mucho tiempo, ahora sí que hay un pequeño equipo detrás, pero bueno, yo como os decía antes, al final yo esto también lo he compaginado con otro trabajo mío, ¿no? Esto era una pasión, lo hacía por pasión, porque quería hacerlo, porque me apetecía y porque así lo sentía y es algo que he compaginado con otro trabajo y bueno, sí es verdad que ahora hay un equipo detrás y hombre, las expectativas siempre son crecer, ¿no? Porque esto empezó como un proyecto personal que fue como un pequeño test para ver qué aceptación tenía, ha ido creciendo y bueno, pues la idea es si el público quiere que crezca, pues seguir creciendo, pero bueno, ahí andamos, todavía poco a poco, sin grandes ambiciones y sin grandes pretensiones, la verdad. Perfecto, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerla a Javier en particular o en general? Algunos comentarios. Puede ser por el chat y yo los leo si quieren levantar el micrófono. Yo voy a guardar todos estos enlaces para después enviárselos para que no se pierdan en el chat, para que no se preocupen. Yo a Javi sí, ya voy a aprovechar. Yo le pregunto, Sí, adelante. sí, vamos a hacer un poco hincapié en el tema este de greenwashing, porque claro, yo me imagino que al final él tiene un perfil muy mediático, tiene muchos seguidores en redes y bueno, al final se ha convertido, digamos, pues en un referente, ¿no? En cuanto a reciclaje, por lo menos en redes sociales, de lo que yo conozco. Y me imagino que tendrás que lidiar con empresas que se ponen en contacto contigo, pues lo que hemos hablado, ¿no? Para intentar hacer lavar su imagen o llegar a hacer productos, que no es malo, ¿eh? Porque yo creo que todo lo que las empresas grandes tienen que hacer una transición también, que quizás las pequeñas no tenemos que hacerla, ¿no? Porque partimos de un punto de partida pues, con una cierta ventaja en ese sentido y creo que cualquier paso es importante, pero eso, ¿cómo haces
para lidiar? ¿O qué tipo de propuesta? ¿Has tenido alguna propuesta así que haya sido llamativa, que hayas tenido que decir, pues mira, no puedo, o alguna curiosidad? Sí, lo que tú dices, ¿no? Sí que es verdad que me contactan empresas, no ya tanto que sean conscientes realmente de que están haciendo greenwashing, porque muchas de ellas, por no decirte la mayoría, ni lo saben. Lo mismo han escrito, han puesto algo pensando que está bien y realmente pues no es así, ¿no? O sea que muchas veces se hace greenwashing sin saberlo. ¿Por qué? Pues porque la gente a lo mejor de marketing o que está detrás de esa campaña, etcétera, realmente no entiende sobre medio ambiente, sobre sostenibilidad, economía circular, etc., el campo que sea, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones es inconsciente. Un caso que se sabía perfectamente a lo que se iba y los he rechazado, obviamente, porque o sea, yo a diario intento luchar siempre contra esas prácticas de greenwashing y enseñar a la gente a detectarlas y evitarlo, ¿no? Porque al final no va a ningún sitio y es contraproducente, es aprovecharse un poco, ¿no?, de la buena conciencia ambiental de las personas para intentar al final ofrecerte un producto o un servicio que no cumple con esas expectativas. Entonces sí, hay que saberlo gestionar y por suerte trato de hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias, Javier. Acá no sé si Alejandro tiene una duda o esa mano quedó levantada de antes. Sí, sí, es una duda. Ah, Gracias. sí, adelante. Es acerca de esto de que estabais hablando ahora del greenwashing. ¿Dónde está el límite? Es un poco mi dilema también, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta de antes. Gracias, Aitor. ¿De dónde está el límite del greenwashing? Pongamos que yo tengo un proyecto que es muy verde, que cumple todos los objetivos de la Agenda 2030. Pero mi padrino o mi mayor cliente es Amazon o Monsanto o tal, quien sea. Cualquier demonio ecologista, digamos. ¿Sería greenwashing? Pues yo, si quieres te respondo yo. Vale. Yo creo que lo importante es el alma de tu proyecto. Es decir, tú no puedes controlar todo lo externo, sí puedes controlar lo interno. Entonces, todo lo que tú tengas que hacer por tu parte tiene que ser lo más verde posible o lo más controlado posible. Lo que hagan los de fuera, que al final va a ser clientes, ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es que tu camino sea lo más sostenible posible. Una vez que sale de tu puerta, el camino ya lo tiene que andar otro. Tampoco podemos llegar a ese límite porque es que entonces esto sería insostenible, ¿no? No Claro. puedes controlar toda la cadena. Yo creo que lo importante es realmente que tú tengas un alma verde, por decirlo de alguna manera, que todo lo intentes hacer de la mejor manera posible y luego de puertas hacia afuera, oye, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Es muy difícil de controlar. Como decía antes Javier, pues al final siempre va a haber gente interesada en aprovechar tu proyecto probablemente o tu producto para alguna cosa. A mí también me ha pasado y es muy difícil de controlar todo. Entonces yo creo que de puertas para adentro todo lo que dependa de ti, a tope. De puertas para afuera ya no depende tanto de ti. Ya, pero en el fondo, pongamos que Monsanto me lo paga todo y más. Pongamos el caso. Yo sabría que estoy haciendo algo bueno por el medio ambiente, pero a su vez estaría haciendo greenwashing. Sería partícipe o colaborador. Bueno, es que volvemos a lo de siempre. Al final, muchos proyectos para crecer necesitan una financiación. Exacto. Y te dé o te autofinancias, como ha sido mi caso, que hasta el momento ha sido todo autofinanciado y con los recursos generados, o si no vas a tener que recurrir a alguna financiación. Yo lo de Monsanto en este caso lo tomaría con financiación y te puede financiar Monsanto o un banco o cualquier persona o cualquier entidad que te financie no va a ser una entidad verde. Es muy difícil. O lo haces a través de la bolsa social, algún proyecto de estos sostenibles que hay o cualquier financiador no va a ser sostenible, pero al final es un medio para hacer, pues para hacer un producto realmente sostenible. Entonces, bueno, que financien proyectos sostenibles, ojalá lo hagan todos. Vale. Gracias. Yo, Alejandro, por complementar lo que ha dicho Aitor, acabo de pasar aquí al chat una noticia que salió hace unos poquitos días de la Comisión bueno. Europea en el que da detalles sobre cómo va a perseguir el greenwashing y va a prohibir o castigar prácticas de greenwashing ampliando derechos de los consumidores y prohibiendo cierto tipo de información que no esté Magnífico, muchas contrastada y gracias. demás. Entonces ahí puedes ver un poco esos límites que a lo mejor son por los que preguntabas. Genial. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, Javier y Aitor.
Bueno, gracias por participar, por contarnos su experiencia. Hemos aprendido mucho y estas organizaciones igual dan un poco como que un poco de esperanza de que existen organizaciones que están haciendo algo y que hay un camino, porque aunque sabemos que sea difícil, se están queriendo hacer cosas y creo que eso ya es muy bueno. Y bueno, invitarlos si es que quieren formar parte del programa Itinerario de Emprende Verde, es hasta mañana. Las inscripciones, acá les puse en el link la landing page, se las vuelvo a poner acá abajo por si es que alguno se quiere inscribir y estamos en contacto, ¿sí? Muchas gracias por participar y bueno, mañana también hay otro webinar si es que quieren participar de alimentación sostenible y agroecología. Bueno, muchas gracias Javier y Héctor y estamos en contacto. Igualmente, muchas gracias y que vaya bien todo. Un Gracias, placer, muchísimas igual. gracias a vosotros. Gracias. Chao. Igual. Gracias a Chao. vosotros. Chao. Chao. Chao.